y en el hospital dependiente del municipio. Adelante, Fernando. Así como vos lo estás comentando, estamos en la casa de Evelyn Cantoni, quien fue la denunciante de estas irregularidades en el hospital. Aunque la denuncia ella nos decía que la había iniciado ya hace un tiempo, ¿no? Hace algo así como 3 años. Sí, exactamente. Buenas noches. Bueno, primero a todos, al canal, al equipo. Sí, yo denuncié exactamente hace 3 años cuando yo salí de ocupar mi cargo de contadora en el hospital de Cañuelas. Y el único medio que tomó mis declaraciones fue el medio local de la radio Cosmos de José del Valle, ¿sí? Y no llegó más lejos porque nadie me escuchó. Concretamente, ¿qué denunció? ¿Qué fue lo que denunció Evelyn? Sí. ¿Qué fue lo que denunció Evelyn en ese momento? Yo denuncié mal manejo de las guardias, ¿sí? Y malversación de fondos en ese momento. Bien, hablamos de manejo de guardias. Y por el problema del... Sí. Hablamos de manejo de guardias que ustedes efectuaban en un hospital que atendía, pero que además pagaba por esas guardias valores muy por encima de lo que habitualmente cobra un médico que trabaja en un hospital público. ¿Cuánto llegaban a pagar por guardia, Evelyn? Las guardias eran exorbitantes. O sea, había guardias mínimas de 4.000, 5.000 pesos, que eran las mínimas, las reales, trabajadas, y bueno, y había otros médicos que llegaban a cobrar hasta más de 100.000 pesos. Sí, entre 120.000 y 170.000 170.000 pesos. Lo tenemos acá en el estudio a Claudio Calabresi y después vamos a hablar con el doctor también, Evelyn. Pero te quería preguntar acerca de la dimensión que tomó tu denuncia con respecto a los allanamientos que mencionaba mi compañero Mauro. Bueno, yo la semana pasada fui citada a declarar en la Fiscalía número 2 de acá de la ciudad de Cañuelas y declaré todo lo que tenía que declarar, perteneciente al hospital de Cañuelas y al municipio de Cañuelas, porque yo, aparte de ser la contadora interina del hospital, yo me fui de la municipalidad, con el cargo de subcontadora. Entonces yo ahí veía muchas irregularidades dentro de la contaduría municipal como de la subsecretaria de Hacienda cuando llegué a hacer reemplazos de la contadora Romina Antúnez. Usted llegó a denunciar, y eso consta en su declaración, que usted vio allí registros por guardias de valores que no se pagaban efectivamente a los médicos o que retornaban al hospital. ¿Esto es así? ¿Y quiénes son los responsables de esto? Sí, exactamente. Los médicos cobraban las guardias, pero las guardias no se realizaban por todos los médicos. Obviamente no estaban involucrados la totalidad del plantel, pero sí una gran parte cobraba por encima de lo que deberían estar cobrando. ¿Y eso significa...? Si tenían un contrato de 24, 36 o 48 horas, ellos cobraban el doble o el triple. ¿Sí? A ver. Entonces esto significa que... Sí. Pasémoslo en limpio eso. Eso significa que figuraban cobrando 150.000 pesos, pero en realidad percibían menos de un tercio de ese valor. Sí, en ese momento no llegaron a cobrar 150.000 pesos, pero sí 100, 120.000 pesos en algunos casos. Y bueno, y esas guardias, si bien eran cobradas por los médicos en cuestión, ¿sí? El tema era que la plata, el dinero no era exclusivamente de las guardias que ellos realizaban. O sea, esa plata tenía un circuito extraño dentro del hospital. Entonces, ahí era como que uno pensaba y suponía, ¿sí?, que la plata iba a parar a distintas personas dentro del hospital. ¿A quiénes, Incluso Evelyn? me consta. ¿A quiénes podemos...? ¿A vos te consta que iba a parar a personas? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, las personas puntuales son el jefe de emergencias y guardias,
En ese momento era otro, ¿Cuál es diferente el nombre al actual. del jefe de El doctor emergencias? Roberto. En ese momento era el doctor Roberto Birne. Y también estaba a cargo la administradora Fabiana Pereira, que era la administradora y también a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. Perdón, Y también estaba enterado de todo este tema el director, Gustavo Pascuas. A ver, si hablamos de la jefa de personal, la administradora, del director, ¿podía el municipio de Cañuelas ignorar la existencia de esta red de cobros irregulares en el hospital público de la municipalidad? No, de ninguna manera. En el municipio deberían estar enterados de todo, porque incluso el municipio, a través del intendente o de su señora Marisa Fassi, enviaban a la concejal Romina Antúnez o al asesor legal Fernández Meire a controlar las guardias, claro, a controlar el trabajo que yo hacía. Y bueno, entonces eran intermediarios entre el director, entre mi función y el intendente. O sea, la información le debería llegar al intendente de cualquier forma. Entonces, Evelyn, tenemos un municipio que, según tu propia versión, no debería desconocer de esta situación muy grave que estás relatando, porque no hablamos de un solo médico, sino de una red que va hasta las más altas esferas. Evelyn, Fer, quédense porque estamos con una entrevista con el doctor Calabresi. Mauro, adelante, por favor, no te vayas, Evelyn, del lugar y escucha lo que tiene para decir el doctor. El doctor Calabresi representa a las familias de las víctimas que murieron en algunos casos producto del accionar de estos médicos, uno de los cuales está detenido, doctor Calabresi. Sí, es el falso médico Felipe Nori, que bueno, evidentemente con todo el trabajo que hemos realizado junto con todo mi equipo, el doctor Jorge Guzmán, que también está acá conmigo, de alguna manera la justicia local se puso los pantalones largos, lo dice Evelyn después de 3 años, y le denegó la excarcelación a Felipe Nori. Hablamos de una denuncia de 3 años que tuvimos que esperar a que muriera gente para que reaccionaran. A ver, tengamos en cuenta la gravedad de lo que estamos diciendo. Increíble. Increíble porque en la concatenación de hechos que yo fui tomando conocimiento de personas que se acercaron a nuestro estudio, porque no querían, de alguna manera, no pudieron ser representadas por abogados locales, dichos por las propias víctimas, ¿no? E incluso, por ejemplo, en el caso de la señora Lidia Martínez, que lo hablamos fuera del aire justamente el otro día. Una de las personas fallecidas. Claro, es la esposa, nada menos que de Nelson Sánchez, que se murió en 3 días con 3 diagnósticos distintos. O sea, es impresionante. Tremendo. Y esto pasa un 31 de diciembre de 2017. En marzo de 2018 ocurre lo de Mayra Ojeda. O sea, digamos, es exactamente como vos decís, ¿no? Tenemos testimonios de los familiares, de las víctimas, de esto que va mucho más allá de la truchada de un título apócrifo. Acá hay un caso de corrupción muy grave que asciende hasta las máximas esferas. Y estos son los testimonios del dolor de las víctimas. Desde abril, uno de ellos presenta una solicitud de licencia por matrimonio. Primero es otorgada y luego tiene que entregar la documentación respaldatoria de eso, que es el acta de matrimonio, obviamente copia certificada. Y notamos como que había alguna adulteración en el nombre. Se pidió que trajera... El nombre no coincidía con el que le había aportado acá como médico. Coincidía, pero estaba como en una letra distinta que el resto del acta. Me lo mataron. 30 años tenía. Dejó 2 nenas y la esposa. Yo digo, si hubiese estado en casa, se hubiese salvado, porque acá me lo mataron. Tiene un enfermero, lo retó, le digo, no lo reté porque está mal. Dice, bueno, ahora te lo tranquilizo. Para mí me le puso agua en las venas.
Porque ¿Le puso agua en las venas? Le puso 2 inyecciones, así que para mí no era un líquido de una medicina. A mí se me puso eso. Y al ratito reventó. Mi hijo empezó a largar sangre así, pero a borbotones. Él tenía 29 años. Era una persona que nunca se enfermaba. Entró supuestamente con un cuadro gastrointestinal, porque ingresó varias veces a la guardia. Terminó con un cuadro de neumonía y el día que fallece, que fue en horas nada más, porque entró el domingo a las 1 de la mañana y después salió a las 10 de la mañana, ya había fallecido, tenía supuestamente tuberculosis. ¿Cómo puede ser que...? En pocas horas cambian el diagnóstico, sin un proceso. Sí, sin ningún proceso. Lo medicó el doctor René Alves con clarotromicina, paracetamol. Vamos a hacer referencia a que esa firma y ese nombre pertenece a uno de los médicos separados de esta institución. Después, por un medio de prensa local, contactó a una médica brasileña que se llama Sonia Banucchi Galbao, que es, según ha manifestado ese medio, se ha sorprendido con que su nombre, su título, su matrícula estuviese siendo utilizado por otra persona aquí en el hospital. El hospital Ángel Marcetti ha sido víctima de este ilícito por parte de estas 2 personas. Esto ya está en manos de la justicia, está en investigación. Lamentablemente los hospitales más chicos, como este hospital, que es un hospital de baja complejidad y más periféricos, están más vulnerables a este hecho. A ver, el hospital no fue víctima de nada en este caso. Las víctimas son las familias de las personas que acabamos de ver y que murieron por el accionar de estos médicos, falsos médicos, médicos con títulos apócrifos, personajes que hicieron su negocio seguramente. Pero detrás de ese negocio estaba la dirección de ese hospital y la municipalidad. Nos lo cuenta la contadora que trabajó muchos años allí. Ayer hubo allanamientos, doctor Calabresi. Seguramente tuvo que ver mucho la declaración de Evelyn Cantoni. Sí. ¿Qué se secuestró y cómo sigue esta causa? Bueno, nosotros tenemos entendido que por eso estamos solicitando la acumulación de causas, porque si esto lo están tomando como un hecho aislado y solamente entraron a la municipalidad o al hospital para secuestrar los legajos de 2 falsos médicos, todo esto no tuvo sentido. Digamos, acá estamos frente a una trama de corrupción inusitada, de defraudación contra el sistema de salud, mínimamente de Cañuelas, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Esto es un escándalo. Gracias, doctor. Me quiero ir, no sin antes hablar con Evelyn Cantoni, porque Evelyn, ayer, cuando usted se decidió a dar este testimonio, usted me dijo, tengo miedo, tengo mucho miedo, siento que mi vida corre peligro en esta situación. ¿Por qué tiene miedo, Evelyn? Yo, bueno, en primer lugar, quiero aclarar que no soy una funcionaria arrepentida, sino que soy una funcionaria que está diciendo lo que vio, ¿sí? Y bueno, ahora yéndome a su pregunta, sí, tengo miedo por mi persona y por mi familia, obviamente. Yo me estoy metiendo con personas muy peligrosas acá. Pero yo trabajo de una manera muy honesta. Entonces yo quiero que salga a la luz toda la verdad, que salgan muchas cosas que no sabe la gente de Cañuelas, incluso la provincia de Buenos Aires. Entonces yo lo que quiero es que se trabaje con honestidad y que vayamos de frente. Yo no tengo miedo de hablar, ¿sí? Pero sí tengo miedo por mi integridad física y por mi familia, y es el día de hoy que yo tengo custodia policial las 24 horas. Muchas gracias por su testimonio, Evelyn. Gracias, Fernando, por este trabajo impecable desde el domicilio particular de Evelyn Cantoni, contadora con licencia del municipio de Cañuelas y del hospital, que fue epicentro de un escándalo con 2 falsos médicos cuyo accionar le costó la vida a personas. Por eso decimos que en Cañuelas
la corrupción mata. Bueno, acá nos acompañan varios muchachos de movimientos sociales de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un tema que preocupa. ¿Recuerdan hace unos años que entregaban computadoras? Bueno, hoy en el conurbano están entregando zapatillas o bolsones de comida, teniendo en cuenta